La Biblia es el libro del pueblo de Dios mediante el cual el Señor establece el diálogo con sus criaturas, las mujeres y los hombres. Por lo tanto, la lectura constante de la palabra divina nos lleva paulatinamente a encontrar aquello que nos quiere decir el Señor. Esto es el anuncio del reino de los cielos, su grandeza y su gran gesto de amor al redimirnos y experimentar la necesidad de dirigirnos a Él, a entablar con Él un diálogo más íntimo, la oración, es decir, la conversación familiar con Dios, según la definió San Juan Crisóstomo. Por estas razones, San Agustín de Hipona expresa acertadamente: cuantos temen a Dios y por la piedad son mansos, buscan en todos estos libros la voluntad de Dios. Al descubrir estos misterios en las Escrituras, el del reino y el de la persona del Señor, se nos presenta de manera clara y alegre que vale la pena dejarlo todo por el reino de los cielos. Esto, por consiguiente, nos conducirá a cambiar nuestra visión de Dios, del mundo y del hombre, y por lo tanto, a la transformación de nuestras vidas. ¿Qué otra cosa puede transformar nuestra existencia más que el gran amor de Dios hacia nosotros, expresado a través de cada una de las líneas de la Biblia? En ella confirmamos que todas las intervenciones de Dios en la historia del hombre fueron por puro amor. Hizo de Israel el pueblo escogido por amor, entregó a su Hijo unigénito por puro amor, el cual murió también por amor para redimirnos del pecado. El evangelista San Juan nos resume hermosamente lo dicho aquí: Dios es amor. Sin embargo, somos débiles humanos, estamos hechos de barro y decidirnos a dejarlo todo por el reino no es fácil. Pues en la oración permanente con la Biblia, individualmente, en familia o en comunidad, encontraremos la fortaleza para acogernos a la promesa divina. Dicha lectura nos suscitará la súplica al Señor para que nos ayude y nos guíe. Él mismo nos lo dice por medio del salmista: te instruiré y te enseñaré el camino que has de seguir, fijaré en ti mis ojos. El Concilio Ecuménico Vaticano II, en su Constitución Dei Verbum sobre la revelación cristiana, nos dice: los libros sagrados contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre, encierran tesoros de oración y esconden los misterios de nuestra salvación, y recomiendan expresadamente la necesidad de que los cristianos tengan pleno acceso a la Escritura, e insiste en la urgente necesidad de que los cristianos encuentren en las Sagradas Escrituras la fuente primera de su oración y de su vida de fe. Los cristianos debemos orar, como dice el apóstol de los gentiles San Pablo, sin cesar, día y noche. San Clemente de Alejandría, padre de la Iglesia, nos exhorta también de la siguiente manera: el cristiano orará en todo lugar, en el paseo, en la conversación, al comer, en la lectura. De todas maneras, leerá las Escrituras antes de comer, con salmos e himnos, lo mismo antes de acostarse. Y es que la oración debe acompañar todas las circunstancias de nuestro peregrinar por la tierra hacia el cielo. Los momentos de éxito y alegría, de dificultad, de fracaso, de duda, de abatimiento, de pecado, de enfermedad, de muerte. La Biblia es el libro de Dios, pero también lo es del hombre y del hombre concreto, con todas sus virtudes y defectos, con sus alegrías y vicisitudes diarias, razón por la cual constituye el apoyo perfecto para la oración y la meditación. Porque la Biblia es el texto de la vida. Orar con ella nos enseñará a vivir y a vivir de mejor manera. Para el apóstol Pablo, la vida del cristiano es lucha permanente, y para pelear ese combate diario necesitamos armas. Por esto nos exhorta: fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes en pie, pues ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia. Mediante la oración bíblica experimentaremos las circunstancias positivas de la vida de manera plena y dulce, mientras las negativas se nos harán más llevaderas, pues tenemos puesta nuestra esperanza en la promesa del Señor, el reino de los cielos, y porque Dios es siempre fiel en todas sus palabras y en todas sus obras amoroso, según lo encontramos en el Salmo 145, 144. 13. Igualmente leemos en el Salmo 12, 11, 7, las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata limpia de ganga, refinada 7 veces. La oración bíblica practicada con perseverancia hasta constituirse en un hábito cotidiano es una semilla que fructifica en nosotros de acuerdo con los planes divinos.
La lectura atenta y la meditación de un texto sagrado no suscita la oración. La oración es la respuesta del cristiano al Señor que le habla a través de su libro, la Biblia, y esa respuesta del creyente comprende la adoración a Dios, la alabanza, la glorificación, la acción de gracias y la súplica. Por esto, la Biblia debe ser el texto de lectura y de oración diaria, y así nos lo indica la Constitución del Concilio Vaticano II antes mencionada. A la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. La oración bíblica nos ayudará a andar por el camino espiritual hacia el conocimiento de Dios, a poner toda nuestra confianza en Él, a invitarlo a que entre en nuestras existencias y a que nos proteja y dirija todos nuestros actos. Orar con la Biblia es caminar con Dios por la vida. Su palabra nos indica el camino de la salvación en Cristo. No existe oración cristiana sino en el Espíritu Santo, suscitada y mantenida internamente por Él. Y los hombres que escribieron la Biblia no fueron más que instrumentos que actuaron bajo el influjo y la inspiración del mismo Espíritu Santo, de esta suerte que mejor apoyo para la oración que las Sagradas Escrituras.